Muy bien, pues vamos a empezar hoy a hacer problemas correspondientes al boletín 4, que se trata en potencia de corriente alterna. El primer problema que teníamos planteado es el problema número 7. Voy a pintar el circuito del problema y luego leeré el enunciado. Esto es un circuito, tiene una fuente con tres impedancias, Z1, Z2 y Z3 puestas en serie. Aquí denominan a estos dos terminales como A y como B, U sub G con gorro y demás, ¿vale? Este es el circuito que nos dan. Entonces, en este circuito lo que nos piden es, bueno, nos dan una serie de cosas. Nos dicen que en el circuito de la figura Z1 absorbe P sub 1, 800 vatios y Q sub 1, 800 vatios. Z2 cede Q sub 2, 320 bar y tiene una potencia aparente, S sub 2, de 577 VA. Y Z3 absorbe P sub 3 igual a 0 vatios y Q sub 3 igual a 480 VA. Vale. Y además se sabe que la lectura del amperímetro son 4 amperios. ¿Vale? Bueno, pues lo que se está pidiendo en este problema es que se calcule el apartado A, que se calcule cuánto vale Z1 con gorro, Z2 con gorro, Z3 con gorro. Y el apartado B, lo que se pide es calcular el elemento que habría que conectar entre A y B para que el factor de potencia total fuera la unidad, suponiendo que la frecuencia de la fuente de alimentación fuese 50 Hz. Es decir, el apartado B es compensación de reactiva con coseno de phi nuevo igual a la unidad. ¿Vale? Bien, este sería el planteamiento del problema. Bueno, vamos a ir paso a paso. Esto es casi un ejercicio casi de teoría, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ir calculando o la relación que existe entre las zetas, ¿vale? Entre las zetas y la potencia activa y reactiva, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos, vamos a coger una zeta genérica, ¿vale? Una zeta genérica, llamémosle Z, ¿vale? A la que está sometida una determinada tensión y una determinada intensidad, ¿vale? Ya sabemos que la U con gorro es Z con gorro por la I con gorro. Y además sabemos que la S con gorro, es decir, la potencia compleja, es el producto de U por I con gorro conjugada, ¿vale? Entonces, fijaos que en todo el circuito, en realidad la intensidad la conocemos en todas las zetas, ¿vale? Entonces, aquí me interesa quitar la U. Entonces, quito la U y digo que la U es Z por I con gorro conjugada. De manera que esto me queda Z con gorro I al cuadrado. Bien, es decir, que la Z se puede calcular conocida la potencia compleja dividiéndolo por I al cuadrado. Es decir, que Z con gorro es la potencia compleja partido por I al cuadrado. Vale, en cada uno de los elementos, en cada una de las zetas, ¿qué conocemos? En cada una de las zetas conocemos P y Q. En la Z2 conocemos la Q y conocemos la S, podemos calcular también la P. Y la Z3 conocemos P y Q, ¿vale? Entonces, conocida P y Q, conocemos la potencia compleja y como conocemos la lectura del amperímetro, conocemos la intensidad. Por tanto, a partir de aquí ya podemos calcular la Z en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer va a ser calcular la S de cada uno de los elementos. Voy a trabajar siempre con potencia absorbida, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, S1 absorbe 800 más 800, pues serán 800 más 800J. Esa es de la 1. La S sub 2 no nos la dan, me dan 577 y me dan la Q sub 2. Entonces, S sub 2, recordar que es P sub 2 al cuadrado más Q sub 2 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿vale? De manera que aquí se puede despejar cuánto vale P sub 2. P sub 2 es S sub 2 al cuadrado menos Q sub 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y si hacemos las cuentas,
La P sub 2, S sub 2, que son 577 al cuadrado, 320 al cuadrado, resto y saco la raíz cuadrada, sale 480,13. ¿Vale? ¿De acuerdo? 480,13 vatios. Bien, entonces, esto quiere decir que S sub 2 con gorro es 480,13 más J 320. ¿Vale? Y vamos a la S3. S3 con gorro es P, que es 0, y 480 J. Aquí hay que tener cuidado una cosa. Fijaos, aquí ya esto en principio estaría mal. ¿Por qué? Porque CD Q sub 2, ¿vale? CD Q sub 2. Entonces, este 320 realmente no es aquí. Este realmente es menos J 320, ¿vale? Para ponerlo como absorbida, ¿vale? No, en esta no falta gorro, Alejandro. En esta S sub 2 no falta. Aquí tiene su gorro. Esta S sub 2 es potencia aparente, ¿vale? Y esta es potencia aparente. 577 es potencia aparente. ¿Vale? Bien, entonces, una vez que tengamos las S, ya podemos calcular las Z. Vamos a calcular la Z. Z1 será 800 más 800J dividido por 4 al cuadrado. Z2 será 480,13 menos 320J partido por 4 al cuadrado. Y Z3 es 0 más 480J partido por 4 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, 800 y 800 partido por 16, estos son 50 más 50J. 480 con 13, 320 negativo dividido entre 16 será 30 menos 20J. Como la potencia reactiva en este caso es negativa, ¿vale? Es decir, que está haciendo reactiva, nos va a salir aquí una parte real positiva y una parte imaginaria negativa. Es decir, esto es una carga de carácter capacitivo. Y 480 partido por 16 nos sale 30J, ¿vale? Esta es una bobina pura. La Z1 es una carga de carácter inductivo, la Z2 es una carga de carácter capacitivo y la Z3 es una bobina pura, ¿vale? Por tanto, aquí ya tenemos los valores de las Zetas, ¿vale? Bien, ese es el primer apartado. El segundo apartado nos dice textualmente el problema 7, que es el elemento que habría que conectar entre A y B para que el factor de potencia total fuera la unidad, suponiendo que la frecuencia de la fuente de alimentación es 50 Hz, ¿vale? Entonces tenemos 50 Hz, estos son 50 Hz, ¿vale? Bien. Primero, vamos a ver, en cuanto a potencia, fijaos, aquí el elemento 1 está absorbiendo 800, el elemento 2 está haciendo 320 y el elemento 3 está absorbiendo 480. Es decir, que la Z1, Z2 y Z3, ¿vale? El equivalente de las tres impedancias en realidad tiene carácter inductivo. Por tanto, ¿con qué elemento vamos a compensar? Pues obviamente vamos a mejorar el factor de potencia con un condensador, ¿vale? Y entonces ahora el trabajo es calcular la capacidad de este condensador. Bien, para que el factor de potencia sea la unidad, es decir, que ya sabemos incluso la potencia reactiva que tiene que dar. Es decir, para que el factor de potencia sea la unidad, todas las reactivas que están absorbiendo las cargas, es decir, 800, vamos a suponer que sea Q total, será 800 menos 320 más 480, esta es la potencia reactiva que absorben, ¿verdad? Entonces, eso es 800, 320 negativo y 480 son... vamos a ver, me equivoco yo. 800, 480 más y 320 negativo son 960 bar. ¿Vale? Como coseno de phi n tiene que ser igual a 1,
implica que la Q sub C tiene que ser exactamente a Q total igual a 960 bar, ¿vale? Esa es la potencia reactiva que tiene que estar dando la carga. Bien, ¿qué ocurre? Pues ahora tenemos que pasar de Q sub C a C. Y para pasar de Q sub C a C necesitamos la tensión de la fuente, que no la sabemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular la tensión de la fuente? Pues hay varias opciones. O bien calculamos la suma de Z1, Z2 y Z3, calculamos el módulo, multiplicamos por la intensidad y esa es U sub G, ¿vale? O por balance de potencia, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras para que lo veáis. Entonces, la primera forma sería, digo, que es Z total, sería Z1 más Z2 más Z3. Esto sería 5, 50 más 30 son 80. 5, bueno, esto serían 10 más 60J, ¿no? Más 60J. Vale, y ahora la relación que existe es que U sub G sea igual a Z total, ¿vale? A Z total que multiplica a la I. De manera que U sub G es raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 60 al cuadrado, que multiplica a la intensidad, que son 4. Y a partir de aquí despejamos U sub G, ¿vale? Y U sub G, en este caso son 80 elevado al cuadrado, 60 elevado al cuadrado, más raíz cuadrada 4 por, son 400 voltios. Esa es una forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es calcular P total. P total será 800 más 480, ¿vale? 800 más 480 con 13 son 1280 con 13. 1280 con 13. Y la Q total hemos dicho que era 960 bar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo puedo decir que la S total, la potencia aparente, es raíz cuadrada de P total al cuadrado más Q total al cuadrado, y esto es igual a U sub G por la I, ¿vale? De manera que a partir de aquí despejamos la I y vuelve a salir, pues mirar, P total al cuadrado, que son 1280 al cuadrado, 960 al cuadrado, sumo, saco la raíz cuadrada y divido entre 4 y sale exactamente 400 voltios, ¿vale? El 400 sale de raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 60 al cuadrado multiplicado por 4. Esa es U sub G. Y aquí abajo la U sub G sale despejando, porque la I son 4 amperios. ¿Vale, Fátima? Fátima, ¿vale? ¿Vale o no vale? Vale, perfecto. Bien, pues una vez calculado la tensión, ya lo único que nos queda es calcular la capacidad. Entonces, observar una cosa. La potencia reactiva de un condensador es U sub G, en este caso, al cuadrado, partido por 1 partido por omega C. El módulo, insisto en esto, Esto es igual a omega C por U sub G al cuadrado, y de aquí despejamos la C, nos queda Q sub C partido por omega, que es 2 por pi por la frecuencia, por U sub G al cuadrado, donde Q sub C son 960, dividido por 2 por pi, y nos está diciendo enunciado que son 50 hercios, por 400 al cuadrado, ¿vale? Entonces, los 960 partido por 2 por pi y por 50, por 400 al cuadrado, dividido y... Vamos a ver si esto me deja... ¿Vale? Y esto sale 19,09 microfaradios, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? ¿En qué hay que fijarse? En el carácter que tiene lo que vas a compensar, ¿vale? En este caso, la Z1, Z2 y Z3, cuando tú haces la suma de las potencias, te das cuenta de que absorbe potencia, ¿vale? Esto es una carga inductiva de 50J, una carga capacitiva de menos 20J y otra carga inductiva de 30J, ¿vale? Cuando hace el balance de potencia, 800 menos 320 más 480 sale positivo, así que absorbe potencia reactiva, con lo cual tienes que tener un elemento que ceda potencia reactiva, ¿vale?
¿Que por qué utilizo VG al cuadrado? ¿Dónde, José María? Digo, Alberto. ¿Aquí? ¿Que por qué? Porque es U al cuadrado, ¿no? ¿Cómo se calcula la potencia activa de una resistencia? U al cuadrado partido por R, ¿no? Pues la potencia reactiva de un condensador es U al cuadrado partido por la impedancia del condensador, ¿no? Esto está en teoría, ¿eh? La teoría, las transparencias de teoría del tema 4, las debéis de repasar, ¿vale? A medida que vais haciendo los problemas, repasarla, ¿eh? ¿De acuerdo? No obstante, ya digo, Q es U al cuadrado partido por la XC, donde la XC es 1 partido por omega C, ¿vale? A ver, el condensador se puede poner en serie. La respuesta es sí, pero ¿qué ocurre al poner el condensador en serie? Pues que ya la tensión, primero, la tensión de las 3 impedancias ya no es U sub G, ¿vale? Entonces, entras en un algoritmo para calcular la capacidad, porque la tensión que está sometida este condensador primero no es constante, ¿vale? ¿Está claro? Ya no es U sub G. ¿Entendido o no entendido? ¿Vale? Por eso el condensador se conecta en paralelo. Entre otras muchas cosas también porque las cargas en la industria, ¿cómo se conectan? En paralelo, ¿verdad? ¿Vale? Si lo conectásemos en serie, ¿lo lograríamos compensar? Sí, se lograría compensar, pero el cálculo de esta C ya no sería tan sencillo como el cálculo de la potencia, porque ya la tensión de este condensador no la sabemos. ¿Vale? ¿Está claro? En este caso, bueno, en este caso sí es fácil, ¿vale? Porque tenemos, dice, mira, 5J menos 20J más 30J, colocas un condensador de 20, a ver, 5, la Z, de menos 60J y ya lo tienes, ¿vale? ¿Está claro? En ese caso se podría conectar un condensador aquí en paralelo, pero ¿qué ocurre? Que entonces a estas cargas ya no le llega la tensión U sub G, ¿eh? Ojo, ¿vale? ¿Puedo repetir por qué S sub 2 no lleva gorro? ¿Qué es S sub 2? Esta S sub 2. Esta S sub 2 me la están dando enunciado. Esta S sub 2 viene sin gorro, es potencia aparente. ¿Vale? Esto es potencia aparente, esto no es potencia compleja. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No hay más dudas? ¿No? Vale, pasamos al siguiente problema. Lo que puse antes, no sé qué es lo que pusiste antes. José María. Preguntaba que si P sub 2 cuando se extrae la raíz cuadrada se toma siempre el valor positivo. Es una carga, es una Z. Distinto José María, sería si fuera Q. ¿vale? La Q sí, sí habría una duplicidad de solución, ¿vale? Pero en P no, porque es una Z. ¿Cómo que porque en P2 no es negativa si es cedida? ¿Dónde está la P sub 2? CDQ sub 2, ¿vale? A ver, Juan de Dios, vamos a ver. CDQ sub 2, no me está diciendo que CD activa, ¿vale? El enunciado dice que CD reactiva, ¿vale? Y que la S sub 2 es esa, ¿está claro? Y es una Z. Una Z no puede tener una P menor que 0. ¿Está claro? ¿Vale o no vale? ¿Ha quedado claro eso? Vale. En Q sí puede ser positiva o negativa, ¿vale? Recordad que una Z se caracterizaba por P mayor que 0, es decir, a sobrepotencia, ¿vale? La Q puede ser mayor que 0 o menor que 0, ¿vale? Y un generador se caracterizaba porque la P es menor que 0, ¿bien? ¿Vale? ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? Vale. Venga, pues vamos al siguiente. El siguiente que vamos a hacer es el problema 13. El problema 13. Venga. Vamos a copiar el circuito. Una fuente, tenemos aquí una bobina con un condensador en serie con un amperímetro. Un voltímetro. Y aquí tenemos conectada una carga inductiva de 2000 raíz de 2 VAs
y coseno de phi raíz de 2 partido por 2. Fijaos que nos están dando la carga inductiva, por tanto ya el factor de potencia ya sabemos perfectamente a lo que se refiere, ¿verdad? Nos están dando la potencia aparente, nos están dando el factor de potencia, ¿vale? JXC, JXL y U sub G con gorro, ¿vale? Y los datos que me dan de este problema dice que la fuente trabaja con factor de potencia unidad. Entonces vamos a suponer que, vamos a poner aquí que coseno de phi total es 1, ¿vale? Entendiendo que el coseno de phi total es desde aquí para allá, ¿vale? Coseno de phi total igual a 1. Bien. El amperímetro marca 20 amperios. Amperímetro son 20 amperios. Y el voltímetro marca 200 voltios. Entonces, en estas condiciones lo que se pide es que se calcule XC y XL. XC y XL. Esto es lo que se pide, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a pensar un poquitito. A ver, en primer lugar, lo fácil que es, bueno, pues aquí tenemos un condensador que tiene una tensión, que es la está midiendo este voltímetro, y una intensidad que está atravesando ese condensador, pues es fácil, ¿no? Es decir, XC, ya podemos decir, el módulo de XC, ¿vale? Porque XC, evidentemente, obviamente tendrá un valor negativo, ¿vale? Vamos a suponer a que es el módulo, ¿vale? Y luego ya le pondremos el correspondiente, bueno, vamos a hacerlo así, mira, XC, ponemos 200 partido por 20, que es 10 ohmios, y por tanto, bueno, ya está, ya sabemos que es la Z del condensador es menos 10 J, ohmios, ¿vale? ¿Está claro? Realmente la solución sería XC igual a menos 10, ¿de acuerdo? Es decir, XC, si queremos ponerlo estrictamente en la solución, XC igual a menos 10, ¿vale? Ya sabemos que es un condensador. Vale, ¿qué más sabemos? Bueno, vamos a ver, lo que nos están diciendo es que calculemos la XL sabiendo que el factor de potencia de la fuente es la unidad. Quiere decir que si el factor de potencia de la fuente es la unidad, quiere decir que el conjunto de las reactivas de todo lo que estoy señalando aquí, pues tiene que ser igual a 0, ¿vale? Es decir, las reactivas se van compensando. Bien, aquí tengo una carga inductiva de una determinada potencia activa y reactiva, que la puedo calcular porque me dan la aparente y me dan el factor de potencia, ¿vale? Por tanto, puedo calcular la activa y la reactiva. ¿Bien? Vale. ¿Puedo calcular también la reactiva de este condensador? Sí, también la tengo, ¿verdad? Y la reactiva de esta bobina la podría calcular, ¿vale? Si conociera la intensidad, que no la conozco, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que a esta potencia la voy a llamar P sub 1, Q sub 1, ¿de acuerdo? Y a esta la voy a llamar P sub C, y a esta quedaría P sub L. Entonces, fijaos, perdón, Q y Q, ¿vale? Perdón, Q. Haciendo balance de potencia reactiva, diría que Q sub 1 más Q sub C más Q sub L tiene que ser igual a 0. Por tanto, ahí despejaríamos la Q sub L. La Q sub L se relaciona con la XL a través de la intensidad, cosa que no sabemos. Es decir, si supiese esta intensidad, el problema lo tendría resuelto, ¿verdad? Entonces, esta intensidad, ¿cómo la vamos a llamar? Bueno, pues esta intensidad la vamos a llamar I sub G. Entonces, esta I sub G, una vez conocida, ya me permite relacionar la XL con Q sub L con I sub G, ¿vale? La IG, ¿de dónde sale? Bueno, pues la IG se puede hacer, por ejemplo, si hacemos balance. El problema que tenemos es que la U sub G tampoco la conocemos, ¿verdad? Si conociéramos la U sub G, podríamos jugar con potencia, pero tampoco conocemos. Bueno, sabemos esta tensión, así que aquí podemos jugar también con potencia. Es decir, podemos calcular la potencia reactiva del condensador, activa y reactiva, podemos calcular la potencia aparente desde el condensador hacia la derecha, ¿vale? Y como tenemos la tensión, podemos calcular esta intensidad, ¿vale? Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería calcular la intensidad que circula por el condensador, la intensidad que circula por la carga, esta la que hemos llamado I sub 1, y sumar, ¿vale? Vamos a hacerlo de las dos maneras y así aprovechamos y repasamos un poco los conceptos del tema 1, que me parece interesante este problema para, primero, o hacer con suma de intensidades o con potencia, ¿vale? Pero el planteamiento del problema hay que hacerlo aquí, sobre la marcha. Es decir, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, tenéis que plantear el problema, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero a calcular el P sub 1. Entonces, P sub 1, ¿qué quedaría? Pues como tenemos el coseno y tenemos la potencia aparente, quedaría S1 por coseno de phi 1, ¿vale? Entonces quedaría 2000 raíz de 2 por raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Y esto queda 2000 vatios.
Q1 como raíz de 2 partido por 2 viene de un phi de 45 grados, ¿vale? El phi de 45 grados tiene una P y una Q iguales, ¿de acuerdo? Y nos dicen una carga inductiva, así que esto será también 2000 bar. Bien, esto en cuanto a P sub 1. Vamos a calcular la Q sub C. La Q sub C en este caso va a ser negativa, ¿vale? Y en este caso será, pues, 10 por el valor de la intensidad al cuadrado, es decir, menos 10 por 20 al cuadrado, que serán menos 4000. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a calcular ahora, si queréis, la Q sub L, que es lo que hemos dicho antes. Entonces, QL más Q sub C más Q1 tiene que ser igual a 0 según el enunciado. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el coseno de phi total es igual a la unidad, ¿vale? Por tanto, tiene que haber, digamos, compensación de reactiva. De aquí sacamos que la Q sub L es Q sub C más Q sub 1, que sería menos 2000, será 2000. Es decir, esta es la potencia reactiva que tiene que estar absorbiendo la bobina, ¿vale? Para que el factor de potencia sea la unidad, ¿vale? Bien, esto lo dejamos por aquí aparcado. Y ahora, vamos a intentar relacionar, la potencia reactiva con la XL. Entonces, mi objetivo es calcular I sub G, ¿vale? Y aquí lo que he dicho que había dos posibilidades de hacerlo. La primera de ellas es trabajando con intensidad. Entonces, voy a calcular I1, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo I1? Fijaos, I1 está relacionada con ¿qué? Con la carga 1, ¿verdad? Entonces, S sub 1, por ejemplo, es la raíz cuadrada de P1 al cuadrado más Q1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, aparte que lo tenemos aquí. ¿Vale? Vale. Entonces, esta es el producto de U por I. En este caso, U por I sub 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la S1? La S1 la sé, que son 2000 partido por raíz de 2. Igual a la tensión, que es la que me está midiendo el voltímetro, que son 200 por I1. ¿De acuerdo? Entonces, esto me queda 10 raíz de 2. ¿Vale? Voy a ponerle ahora el gorrito, ¿vale? Entonces, I1, ¿cuánto vale con gorro? Ya sé que vale 10 raíz de 2 el valor eficaz, pero hay que ponerle ángulo. Entonces, ahora hay que decidir cómo el origen de referencia. Entonces, fijaos, el origen de referencia lo voy a tomar ahora, por ejemplo, ¿os parece sensato coger la tensión del voltímetro como origen de fases? Es decir, coger la U, por ejemplo, de 200 y coger fase 0, me parece sensato, ¿vale? Entonces, si cogemos esta tensión como origen de fases y esto es una carga inductiva de ángulo 45, ¿vale? Entonces quiere decir que aquí estos son menos 45, ¿vale? Con I. No entiendo lo que quiere decir. Sí, con I. después de 200 por I sub 1, 200 por I sub 1. ahí se deduce que I sub 1 vale, no que eso sea igual a Ya, 10. ya. Esto es 10 raíz de 2. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Vale. Vale, ya tenemos esta I1 con gorro, ¿de acuerdo? Bien, ahora hay que calcular la IC con gorro. IC con gorro, ya la sabemos, ¿verdad? ¿De dónde sale el ángulo 45? Del arco coseno de raíz de 2 partido por 2. Arco coseno de raíz de 2 partido por 2 son 45 grados. ¿Vale? ¿El último paso cuál es? ¿Entiendes que la S1 es U por I1, Natalia? ¿El 45? El 45 es el de fase, le tengo que poner el gorrito, ¿vale? ¿La has entendido ya? Natalia, ¿la has entendido ya? ¿Que por qué es negativo? Porque ¿qué tipo de carga es esta? Carga inductiva, ¿verdad? Y si el origen de fase lo tengo en 0, en la tensión, la intensidad como está en una carga inductiva, ¿vale? Retrasada. Vale, la IC, ya sabemos el ángulo. El ángulo de la IC, ¿cómo estará? 90 grados porque he cogido la tensión como origen de fase, por tanto será 90 grados. Y como el valor de la intensidad lo sabemos, que es 20, pues será 90 grados amperios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todo el mundo ve este paso? Esto es del tema anterior, de todas maneras, ¿eh? Guille, ¿qué te pasa? Pregunta. ¿El qué quieres que repita? Vamos a ver.
el valor de intensidad 1 en módulo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿vale? Entonces hay que ponerle desfase, ¿vale? Entonces, el desfase, ¿por qué es menos 45 grados? Menos 45 grados es porque esta carga tiene un coseno de phi de raíz 2 partido por 2, obviamente, ¿vale? Entonces, si tiene un coseno de phi de raíz 2 partido por 2, el arco coseno de raíz 2 partido por 2 es un 45 grados, ¿vale? Y como es carga inductiva y he cogido de referencia de fases la U, que es 0, pues aquí le coloco menos 45 grados, ¿vale? Y los 90, porque es una carga capacitiva, y una carga capacitiva, la intensidad del condensador está adelantada 90 grados respecto a la correspondiente a su correspondiente tensión. Entonces, como la tensión del condensador la he cogido como origen de fases, 0, la I sub C tiene que ser 90 grados en adelanto, ¿vale? ¿Vale, Guille? Guille, ¿vale? Bueno, no contesta. Vale, entonces, ahora sí puedo hacer la suma. Fijaos, sumo, ¿vale? ¿Por qué he necesitado calcular los desfases de las intensidades? Porque yo ahora tengo que sumar. Y yo para calcular la I sub G tengo que sumar la IC y la I1, ¿verdad? I sub C más I1. Y esta suma hay que hacerla fasorialmente. Esto no vale sumar 20 y 10 raíz de 2, ¿vale? Hay que sumar 20, 90 más 10 raíz de 2, menos 45. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Recordad que las sumas y restas, multiplicación y división en corriente alterna, siempre van con números complejos. Entonces, 10 raíz de 2 menos 45, ¿vale? De manera que la I sub G sale, en este caso, I sub G sale 10 raíz de 2, 45. Estos son amperios, ¿vale? Esta es la intensidad que circula por aquí. Por tanto, ya, fijaos, una vez que yo haya calculado la intensidad, ya puedo relacionar. Puedo decir que Q sub L es 10 raíz de 2 al cuadrado que multiplica a XL. Y esto tiene que ser igual a 2000. Por tanto, a partir de aquí se despeja la XL, ¿vale? Entonces, la XL será 100 por 2, son 200, 2000, pues 10, ¿vale? XL vale 10 ohmios. ¿Bien? ¿Se ve o no se ve? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Nada, ¿no? Vale. Y ahora digo, esto se puede hacer de otra forma. ¿Cómo es de otra forma? Pues mirad, vamos a calcular una P, P1C, evidentemente es solamente P sub 1, porque digamos, el conjunto condensador más la carga inductiva solamente consume potencia activa a la carga inductiva, así que estos son 2000 vatios, y Q1C es la suma de Q1 más la Q sub C, ¿vale? No, por el voltímetro no pasa corriente. El voltímetro es un circuito abierto idealmente, ¿vale? Igual que un amperímetro no hay caída de tensión. ¿Vale? Entonces tenemos Q sub 1, que son 2000, y la Q sub C, que son menos 4000, es decir, menos 2000 bar, ¿vale? Entonces, ahora digo, voy a calcular una potencia aparente, que será raíz cuadrada de P1C al cuadrado más Q1C al cuadrado, y esto será igual a la lectura del voltímetro, es decir, a 200 voltios, que multiplica a la IG. ¿Vale? Y a partir de aquí despejamos la I sub G. ¿Vale? Si cogemos P sub 1C, 2000, lo elevamos al cuadrado, 2000, lo elevamos al cuadrado, sumamos, sacamos raíz cuadrada y dividimos por 200, os sale 14 con 14, que supongo que será los 10 raíz de 2. ¿Vale? 14 con 14 amperios, que sale lo mismo que esta de aquí. ¿Vale? ¿Entendido? La clave aquí es darse cuenta de que de aquí para allá yo puedo calcular una P1C y una Q1C, ¿vale? Entonces, hay muchos problemas en los cuales, pues bueno, se puede resolver mediante potencia. Lo que pasa es que para ello eso requiere manejar todos los términos de potencia correctamente, ¿vale? ¿Más dudas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? ¿Puede repetir el 20 método que es? No entiendo, Cristino, eso. Ah, el segundo método, vale. Vamos a ver.
la carga inductiva consume una determinada P sub 1. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Vale. El condensador intercambia potencia reactiva, ¿vale? Yo puedo hacer la suma, es decir, el conjunto de este condensador con esta carga inductiva, ¿qué hace respecto a P y Q? Pues lo que hace es absorber 2000 vatios y ceder 2000 bar, ¿vale? ¿Por qué? Porque sumo la potencia reactiva de la carga 1, que es de la carga inductiva, más la potencia reactiva del condensador, que cede menos 4000. Por tanto, netamente cede 2000 bar, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo el conjunto de este condensador con esta carga inductiva, ¿vale? Que llamémosle, por ejemplo, este es el conjunto 1 más C, está sometido, este conjunto está sometido a una tensión de 200 voltios y por él circula una intensidad que hemos llamado aquí I sub G, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sé la P total y la Q total de 1 más C, yo puedo calcular la potencia aparente y la potencia aparente es la raíz cuadrada de P1C al cuadrado más Q1C al cuadrado. Y la puedo relacionar a esa potencia aparente con el producto de la tensión por la intensidad, ¿vale? Entonces, realmente mi incógnita es la intensidad, porque yo sé que el conjunto, esta carga con este condensador, como están en paralelo, ven lo que está viendo el voltímetro, y el voltímetro me está midiendo 200 voltios, pues ya tengo 200 voltios de tensión. Así que mi única incógnita es la I sub G, ¿vale? No me hace falta la fase de I sub G no me ha hecho falta en ningún momento. Es decir, lo que pasa es que yo para calcular la I sub G, si necesitaba, si lo hago por suma de intensidades, si necesito la fase de las dos restantes, de las dos sumas, ¿vale? Pero una vez que yo haya calculado, una vez que yo he obtenido la I sub G, no necesito la fase, ¿vale? Porque ya utilizo el valor eficaz, ¿vale? ¿Está claro? ¿Ha quedado claro eso? ¿Los que no entendían la segunda forma? Claro, el condensador no absorbe ni cede activa, solamente intercambia reactiva. ¿Más dudas? ¿Dudas? ¿No hay más dudas? ¿Los que preguntasteis por la segunda forma ha quedado claro? ¿El segundo método? Cristino, Javier. Vale, perfecto. Vale, pues venga, vamos a pasar al siguiente problema. El siguiente problema que vamos a hacer es el 14, ¿vale? Ya digo que si luego hay alguna duda con algún problema en particular, lo podemos volver a ello porque está el papel escrito, ¿vale? Este es el problema. Vamos a señalarlo aquí, el problema 7 y el problema 13. Problema 7 y problema 13. Vale, vamos a ir ahora al problema 14. El problema 14 aparece el batímetro, ¿vale? Entonces vamos a trabajar un poco el batímetro para que veáis cómo se hace, ¿no? Vamos a pintar el problema. El circuito es una fuente de alterna. Aquí hay un batímetro conectado. Resistencia. Un condensador. Una bobina. Vale. La bobina tiene 5J de impedancia, el condensador menos 2J, la resistencia 4 ohms. Y ahora aquí hay un selector que permite A, B y C, ¿vale? Es decir, en la posición A, este interruptor está cerrado con con A, es decir, este es el punto común, ¿de acuerdo? En la posición B, entonces, quedaría por aquí. Voy a ponerlo por colores, ¿vale? Y así se ve mejor. Mira, la posición A sería este, ¿vale? En la posición B quedaría por aquí. Este sería el cierre. Y en la posición C quedaría por aquí. Y así se ve mejor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos están dando también que la fuente de alimentación son una fuente de 200 fase 0 voltios, ¿vale? Vale, este es el problema. Entonces, el problema que nos piden es que hallemos la lectura del batímetro en cada una de las tres posiciones, ¿vale? Entonces, la lectura del batímetro en cada una de las tres posiciones. Es decir, por tanto, habrá que obtener cuánto vale la lectura del batímetro en la posición A, en la posición B y en la posición C, ¿vale? Bien, entonces, vamos a resolverlo. En primer lugar, como siempre en los problemas de batímetro, vamos a intentar poner la expresión del batímetro y demás, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un pequeño repasillo de lo que es el batímetro, ¿vale? Entonces, recordad que el batímetro tiene estas 4 patitas, ¿vale? Medida de tensión,
medida de intensidad. Recordad que los terminales correspondientes son los más, ¿vale? Entonces, en este caso, es el producto del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por el coseno del ángulo que forma la U y la I, ¿vale? Esto es lo que mide el batímetro, ¿vale? Y así es como lo vamos a hacer. Entonces, fijaos, en este caso, ¿qué tenemos? Pues en este caso tenemos una fuente de alimentación y tres impedancias en serie. Vamos a considerar que esta es la intensidad, ¿vale? Y en todos los casos lo que vamos a hacer es vamos a echar cuenta justamente de lo que nos están dando, ¿vale? Y lo que nos están dando es, la intensidad si la podemos calcular, 200 partido por la suma de impedancia. Y como la lectura del batímetro hay que calcular la tensión que está midiendo, ¿vale? Como tenemos la intensidad, en el caso de que tengamos cerrado el A, estaré midiendo la tensión de la resistencia. En el caso que tengamos cerrado el B, estaría midiendo la tensión de la resistencia más la bobina, y en el caso que tengamos cerrado C, pues estaría midiendo la tensión total, ¿vale? La tensión que cae aquí, 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 pues es la tensión total, ¿vale? Y la intensidad en todos los casos es la misma, porque el batímetro siempre está viendo la misma intensidad, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así y después ya si queremos, después si queréis, discutimos la solución, ¿vale? Discutimos lo que va saliendo. Entonces, vamos a ir a la posición A. En la posición A, ¿vale? Lo que tenemos es esto. Bueno, vamos a poner así. En realidad es así, ¿no? R, bueno, 5J y menos 2J si queréis, ¿vale? R igual a 4 ohmios. 200, 0, ¿vale? Y esta es la I. Vamos a calcular la I, que va a salir para todos los casos, ¿vale? Así que la I, esta I será igual a 200 fase 0 dividido entre, en este caso es 4, más 5J menos 2J, ¿de acuerdo? Y esta sale 40 menos 36,87 amperios, ¿vale? El 36,87, ¿a qué coseno de phi corresponde? A ver, 36,87 grados, ¿a qué coseno de phi corresponde? Esto es una pregunta al margen, ¿eh? 0,8, muy bien. Vale, entonces, en esta situación, ¿vale? En esta situación de aquí, vamos a poner la lectura del batímetro. La lectura del batímetro es la siguiente. U. ¿Cuál es la U? Pues esta de aquí, ¿vale? Esta será la U, vamos a poner U sub V, con gorro, si queréis, ¿vale? Entonces, será U sub V por I por coseno de U sub V e I con gorro, ¿vale? La I ya la tenemos, ¿vale? Voy a calcular la UV con gorro. UV con gorro es la tensión que cae en esta resistencia, ¿verdad? Con esta polaridad y con esta intensidad. Fijaos que la polaridad de la UV con gorro y de la I he escrito referencia pasivo, por tanto, esto es 4 por I con gorro. Así que queda 4 por 40 menos 36,87, ¿vale? Entonces son 160 menos 36,87, ¿vale? Ya tengo la UV y la I. Pues he hecho cuentas. UV son 160, valor eficaz, ¿vale? Aquí no hay gorro. Por valor eficaz de la intensidad, 40. Por coseno del ángulo que forman la U y la I. Fijaos, la U tiene desfase menos 36,87 y la I tiene el mismo desfase. Así que, ¿cuánto vale el desfase entre esos dos? Pues 0, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Así que 160 por 40 son 6.400 vatios, ¿vale? Recordar también que tal como está conectado el batímetro, está midiendo la potencia activa, ¿verdad? Y la potencia activa de una resistencia es RI al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto vale la potencia activa de la resistencia? Pues 4 por I al cuadrado, que son 40 al cuadrado. 4 por 4, 4 por 4, 16, 1 y 2 por 40, ¿vale? Que son los 6.400. ¿Vale? Vatios, ¿vale? ¿Correcto? Hasta aquí no hay duda, ¿no? Entiendo. Vale. Vamos a ir al apartado B. El apartado B, vamos a pintar el circuito. El circuito es el mismo, pero ahora el batímetro está midiendo de aquí a aquí. Estos son 4 ohmios, 5J, menos 2J, 200, 0. Aquí sigue habiendo la I, ¿vale?
Pero ahora la tensión que yo tengo que calcular es esta de aquí. Esta es UW, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale U sub W? Pues es la tensión que cae en 4 más 5J. Así que lo que tengo que hacer es 4 más 5J multiplico a la I, ¿vale? 4 más 5J multiplico a la I, que son 40 menos 36, 87. Y en este caso es 256,12, 14,47 grados. Y estos son voltios. Y una vez que tengo hecho eso, ya puedo calcular la lectura del batímetro. Entonces, la lectura del batímetro es el producto de W por la I por el coseno del ángulo que forma WI. ¿Vale? El valor eficaz de la tensión son 256,12 por el valor eficaz de la intensidad son 40 por el coseno del ángulo que forma tensión e intensidad. Fijaos, vamos a pintar aquí un diagrama fasorial para que lo veáis, ¿eh? Entonces, origen de referencia el 0, a 14,47 estará la UW, estos son 14,47 grados, y a 36 negativo, 36,87 negativo, estará la I. Por tanto, el desfase que existe entre la I y la W serán 36,87 más 14,47. 36,87 más 14,47, ¿vale? Y si echáis esas cuentas, pues el resultado de esta operación sale exactamente 6.400 vatios, ¿vale? Bien, vamos a ir al último. El último, el apartado C, es cuando el batímetro, resistencia, condensador, bobina, ¿vale? El batímetro engancha aquí. Menos 2J, 5J y 4. Y estos son 200, 0. En este caso es fácil, ¿no? Porque la W, en este caso la UW, que será esta y esta, coincide exactamente con la tensión de la fuente, ¿vale? Entonces, en este caso es 200, 0. Bien. Si ahora echamos las cuentas, nos queda que la lectura del batímetro es W 200 por la intensidad, valor eficaz de la intensidad 40, ¿vale? Por coseno del ángulo que forma la U y la I. Entonces, fijaos, si la W tiene de fase 0 y la I tiene de fase 36,87, el ángulo es 36,87, ¿vale? Aquí da igual que pongáis 36,87 o menos 36,87, ¿vale? Porque el coseno va a seguir siendo el mismo, ¿bien? Entonces son pues 6.400, ¿vale? Estos son 0,8, 2 por 4, 8, son los 6.400 vatios, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa, fijaos, en todos los casos ha salido lo mismo. ¿Por qué? Porque, fijaos, en este caso el batímetro sí está midiendo, o sea, está enganchado con la tensión e intensidad de esta carga, ¿vale? ¿Sí? Y esta carga es una carga resistiva pura, ¿vale? Por tanto, es la potencia activa de esta carga. Cuando conectamos el batímetro así, el batímetro estaría midiendo la potencia activa de una carga 4 más 5J, ¿verdad? Y ya sabemos que 4 más 5J, lo único que consume potencia activa es la de 4, ¿verdad? Y la intensidad no ha cambiado. Por tanto, la potencia activa de la de 4 sigue siendo la misma, ¿verdad? Por tanto, quiere decir que aquí el batímetro está midiendo la potencia de la carga 4 más 5J. Y la carga esta consume lo que consumía antes, 6.400 vatios. Y cuando tengo el batímetro así, es decir, el conjunto de las tres cargas en serie, ¿de acuerdo? La única que consume potencia activa es la de 4, que sigue circulando a la misma intensidad. Por tanto, la potencia sigue siendo 6.400 vatios. Claro, uno puede decir, bueno, entonces, ¿y por qué cambia? Bueno, cambia realmente, fijaos, la intensidad no cambia y lo que va a cambiar es la tensión, ¿vale? La tensión se aumenta, pero también cambia el desfase, ¿vale? Es decir, cambia la tensión y cambia también el desfase. De manera que ese cambio entre tensión y el desfase hace que efectivamente se mantenga el valor del batímetro, ¿vale? Igual que aquí. Aquí cambia, los 40 siguen siendo los que son. En todos los casos 40 es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cambia la tensión y cambia el ángulo. Cambia tensión, cambia el ángulo. Cambia tensión y cambia el ángulo. Cambia tensión y cambia el ángulo, de manera que el resultado siempre sigue siendo el mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la potencia activa
en los tres casos sigue siendo la misma, ¿vale? Cuando tengo una carga R, la potencia obviamente es la de la R. Cuando tengo una carga RL, la potencia sigue siendo la de la R. Y cuando tengo RC, sigue siendo la R. Manteniendo las mismas condiciones. Fijaos que yo el circuito no lo modifico, ¿vale? Lo único que hago es ir conectando el batímetro en determinadas situaciones. ¿Claro? ¿Ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? Entonces, si cambiáramos la resistencia con el condensador, ¿saldrían diferentes los tres? No entiendo la pregunta. No entiendo qué es eso de cambiar la resistencia con el condensador. No entiendo. ¿La posición de qué? No entiendo. Saldrían, dices tú que si coges este condensador y lo pones aquí. ¿Eso es lo que tú quieres decir, Sergio? Perdón, Alejandro. O sea, ¿este condensador lo pones aquí? Pregunto. Vale, la resistencia la pones abajo. Vale, entonces, quiere decir que en el primer caso saldría 0, en el segundo caso saldría 0 y en el tercer caso saldría los 6.400. ¿Vale? ¿Por qué? Pues que cuando tú conectas el condensador... Mira, vamos a hacerlo. Lo que está preguntando Alejandro me parece interesante, así que yo creo que vamos a hacerlo. ¿Vale? Está diciendo que vamos a suponer que ahora el problema es este. Ahora cojo el batímetro y ahora... Bueno, igual que has hecho el condensador, pues en la bobina, Alejandro. Pero vamos a coger el condensador, que es lo que ha dicho. Esto y esto. ¿Vale? Menos 2J, 5J y 4. Vale. Situación A. ¿Vale? Vamos a suponer que, obviamente, la intensidad sigue siendo la misma. Estos son 200, ¿vale? Vamos a suponer, el batímetro este está midiendo UW y por coseno de UWI, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale UW? Pues UW saldrá 2 menos 90, ¿vale? Que multiplica a la I. La I eran 40 menos 36, 87, ¿vale? Entonces, esto es 80 menos 90 menos 36, 87, ¿vale? Entonces, vamos a echar cuentas. W, 80. Por I, 40. Por coseno del ángulo que forma la W y la I. A ver, fijaos, esta tiene un desfase, o sea, la intensidad es menos 36, 87, ¿vale? Y la otra es menos 90 menos 36, 87. Así, ¿cuál es el desfase entre la U y la I? 90, ¿verdad? Es decir, 90 grados. Entonces, el coseno 90 vale 0, así que esto es 0 vatios. ¿Vale? ¿Aclarado, Alejandro? Eso es. Pero aquí lo estáis demostrando, ¿vale? Aquí lo estoy demostrando, ¿vale? En el caso de que tengamos el batímetro, para no poner otro circuito, en el caso que tengamos así, ¿qué nos queda? Pues menos 2 más 5J, ¿vale? Entonces, la W, en este caso, ¿qué puede más? Bueno, en este caso va a poder más la bobina. 5J menos 2J son 3J, ¿vale? Entonces, en este caso, va a quedar una intensidad adelantada a 90 grados. Perdón, retrasada a 90 grados respecto a la tensión, ¿vale? Y por tanto va a aparecer 1,90 y el batímetro va a ser 0, ¿vale? Y cuando le metamos ya esta tercera posición es cuando ya el batímetro va a medir los 6.400 que salía antes, ¿vale? ¿Está claro? Venga. Vale, ha quedado claro, ¿no, Alejandro? ¿Hay alguna forma de conocer la potencia reactiva con un batímetro de forma instantánea? De forma instantánea conocer la P, ¿vale? En trifásica sí, ¿vale? En trifásica sí. Con un batímetro analógico, no, ¿vale? Con uno digital puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Está claro, Moisés? A ver, vamos, espérate un momento, vamos a ir por partes. A ver, Moisés, no entiendo lo de, es decir, la partida de lectura. No, la partida de lectura sí. A partir sí. Una vez que tú tienes la P,
Si tienes la U y tienes la I, si eres capaz de medir la tensión, eres capaz de medir la intensidad, pues saca el factor de potencia. A partir del factor de potencia tienes el seno, ¿vale? Puedes calcular la reactiva, ¿vale? ¿Está claro? Y si tienes un digital, directamente tratamiento de tensión e intensidad y te lo saca, ¿vale? Los 90 de fase entre tensión e intensidad, vale. Vamos a ver. Muy sencillo. Voy a pintarte aquí el diagrama fasorio. Voy a pintarte la intensidad de 40 menos 36,87, ¿vale? Esta es la intensidad, 36,87. Y ahora voy a pintarte esto, ¿vale? Esta intensidad, esta tensión, ¿cuánto es? Menos 36,87 menos 90, ¿no? Andará por aquí. Esta es la W, ¿no? Estos son menos 36,87 y no 90, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desfase que existe entre la W y la I? ¿Vale? Vale. No entiendo, Paco, eso de siempre desfase en 90. Ah, vale. Ya está. Ya he contestado todo, creo, ¿no? ¿Más dudas? ¿Hay alguna duda? ¿Hay ninguna duda? Vale. Pues venga, pasamos al siguiente. Este es el problema. Hemos hecho el problema 14. Problema 14. Vamos al 16. Venga, vamos a pintar el circuito. Este también es de batímetro. Vale. Dice que hallar la lectura del batímetro y el factor de potencia del circuito, es decir, esto y el coseno de phi total, sabiendo que R es 1,5 ohmios, XC menos 100 ohmios y que el amperímetro marca 10 amperios. ¿De acuerdo? Vale. Venga, vamos a analizar. Este es un problema similar al que hemos hecho en el 13, ¿vale? Pero utilizando batímetros, ¿vale? Pues venga, vamos a analizar un poco lo que nos dan. Vale, nos dan la resistencia, ¿vale? Esta resistencia es de 1,5 ohmios. Nos dan XC, que es 100 ohmios, ¿vale? Nos dan la lectura del amperímetro. Y fijaos, aquí tenemos una carga inductiva de potencia aparente 2500 VA y coseno de phi es 0,6. Con lo cual, a partir de aquí podemos calcular la P y la Q. Si conocemos la P y la Q y conocemos además la intensidad, podemos calcular también una tensión aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? A esta tensión le vamos a llamar U con gorro. Si conocemos U con gorro y conocemos la XC, podemos calcular la intensidad que circula por aquí. Estoy poniendo cosas que luego, en principio, se pueden calcular, ¿vale? Bien, si yo tengo esta carga también con el coseno de phi, esta intensidad también la puedo obtener, módulo y argumento, si queréis, ¿vale? Entonces, si yo tengo IC y tengo I1, yo puedo calcular cuánto vale esta IG, ¿vale? ¿Correcto? Vale. ¿Para qué me sirve esta IG? Bueno, pues por ejemplo, si queréis calcular la lectura del batímetro, ¿vale? Podemos calcular la potencia de esta resistencia y la potencia de esta carga inductiva. Y la lectura del batímetro, recordar que es la potencia activa de todo lo que tenga detrás conectado, ¿vale? Esa es una opción. Otra opción es calcular la tensión, en este caso, la tensión aquí en U sub G, calcular la U sub G que no me la dan, ¿vale? Y una vez que tenga la U sub G, por esta intensidad, por el coseno del ángulo que forma la tensión e intensidad, calcula la lectura del batímetro, ¿vale? Son las dos formas. Una es más sencilla y otra un pelín más compleja.
Y el factor de potencia total es fácil, ¿no? Porque una vez que tenga la resistencia con la intensidad, puedo calcular la potencia de esta resistencia, la reactiva del condensador la sé y la P y la Q de la cadena inductiva también la sé, ¿vale? Es decir, prácticamente como el problema anterior, tenemos opciones de calcular, opciones de trabajar con intensidades, opciones de trabajar con potencia, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a intentar trabajar con potencia a la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, me voy a ir primero a la carga inductiva para ir obteniendo valores, ¿vale? Entonces, la carga inductiva tengo que la potencia son 2500 VAs por 0,6, ¿vale? P1 son 2500 VAs por 0,6. Vamos a echar cuenta de esto. 2500 por 0,6 son 1500. 1500 vatios. Q1 son 2500 por el seno del arcocoseno de 0,6, ¿vale? Entonces, el arcocoseno de 0,6 por el seno son 0,8 por 2500 son 2000 bar, ¿vale? Como dicen que es una carga inductiva, pues positiva, ¿vale? Bien, más cosas. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, la U. ¿Para qué quiero calcular la U? Pues para calcular la reactiva de este condensador, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo la U? Bueno, pues muy sencillo. S1 es U por I1. De ahí se despeja, de ahí se despeja la U, que es lo que quiero calcular, ¿vale? La U es S1, que son 2500 VAs, que es la potencia aparente de esta carga, partido por la tensión, partido por la intensidad, que son 10, ¿vale? Y esto me queda 250 voltios, ¿vale? Entonces, la tensión ya la sabemos, 250, la intensidad es 10 amperios, ¿vale? Puedo calcular incluso la Q sub C. La Q sub C será U al cuadrado partido por XC. Vamos a poner aquí menos 100 si queréis. La U, en este caso sí voy a trabajar con el signo para saber que es negativa, ¿no? La U son 250 al cuadrado partido por menos 100, ¿vale? 250 al cuadrado partido por 100, que son 625. Menos 625 bar, ¿vale? Bien, entonces fijaos, si yo quiero calcular esta intensidad que tenéis aquí, ¿vale? Esta intensidad, ¿cuánto vale? Fijaos, las mismas cuentas que he hecho antes. P1C es P sub 1, que son 1500 vatios. Q1C es Q1 más QC, es decir, 2000 menos 625. Son 1375 bar. Julián, U al cuadrado partido por X. ¿Vale? Creo que lo he repetido en los programas anteriores, ¿eh? U al cuadrado partido por XC. ¿Vale? Julián, ¿vale? Vale. 1375 bar, ¿vale? Entonces, yo puedo decir que S1C es raíz cuadrada de P1C al cuadrado más Q1C al cuadrado igual a U por, en este caso, I sub G, ¿vale? Porque estoy haciendo el equivalente de este condensador con esta carga, ¿vale? Así que el equivalente de este condensador con esta carga circulará una intensidad I sub G, ¿vale? De manera que I sub G será 1375 al cuadrado, 1500 al cuadrado, más saco la raíz cuadrada y divido por 250 y sale 8,14 amperios. ¿Qué hago con esta intensidad? Bueno, pues esta intensidad está circulando por esta resistencia, así que puedo calcular la potencia en la resistencia. PR será 8,14 al cuadrado que multiplica a 1,5, ¿vale? 8,14 al cuadrado que multiplica a 1,15, perdón, 1,5 son 99 con 99,37. 99,37 vatios, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿ahora qué tenemos? Fijaos en una cosa. Ahora tenemos lo siguiente.
Ahora tenemos la potencia de R, la Q sub C, más la P y la Q, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular una P total, que es P sub R, más P sub 1, y puedo calcular una Q total, que es Q sub C, más Q sub 1, sí, ¿verdad? Entonces, esta Q total ya sé cuánto vale, 1375, ¿vale? Y esta P sub R más P sub 1 es 1500 más 99,37. Así que 1599,37 vatios. Esta es la P total y la Q total de aquí. De aquí para allá tengo P total y Q total. ¿Vale? ¿Qué más sé de esa P total y Q total? Pues sé de esta P total y Q total, yo sé perfectamente cuánto vale la I. Por tanto, si sé cuánto vale la I, puedo calcular cuánto vale esta tensión. Y esta tensión es U sub G, ¿vale? Así que haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho aquí abajo, ¿vale? Yo puedo decir que la S total, es decir, la potencia aparente total, es P total al cuadrado más Q total al cuadrado, y esto es igual a U sub G por I sub G. Y aquí mi incógnita es la U sub G, ¿de acuerdo? Entonces, U sub G será 1599,37 al cuadrado, 1375 al cuadrado, sumo, saco la raíz cuadrada y divido por I sub G, por 8,14. ¿Vale? Y me queda 259 con 11. 259 con 11. ¿Vale? Entonces, estos son voltios. ¿Vale? ¿Para qué quiero esa tensión? Bueno, fijaos, tengo que contestar a dos preguntas. El factor de potencia total y la lectura del batímetro, ¿vale? Entonces, vamos a ir a la primera, al factor de potencia, perdón. El factor de potencia, vamos a contestarlo ahora mismo. Fijaos, si yo tengo P total y Q total, yo puedo decir que tangente de phi total es Q total partido por P total, ¿verdad? Por tanto, el coseno de phi total será el coseno del arcotangente de Q total partido por P total. ¿Bien? Entonces, Q total partido por P total es 1375 partido por 1599,37, ¿vale? Le saco arcotangente y hago el coseno. Y el coseno son 0,758. 0,758. ¿Vale? Esa 0,758 ya sabemos que es inductiva porque la potencia reactiva me ha salido positiva, ¿vale? Es decir, carácter inductivo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vale, además también voy a calcular el ángulo. El arcocoseno son 40,68, ¿vale? Además, también voy a calcular el ángulo, que son 40,68. ¿Esos 40,68 qué es? Pues es el desfase entre esta tensión y esta intensidad I sub G. Es decir, si yo ahora represento la U sub G como origen de fases, si queréis, es decir, la U sub G esta como origen de fases, la I sub G estará por aquí, I sub G, con gorro, con un desfase de 40,68 grados. ¿Vale? ¿Por qué es inductivo el factor de potencia? Porque la potencia está reactiva, ¿que es positiva o negativa? Julián. Positiva, ¿no? Pues si es positiva, ¿qué carácter tiene la carga? ¿Inductivo o capacitivo? Inductivo. Así que el factor de potencia, ¿cómo es? ¿Inductivo o capacitivo? Inductivo, ¿vale? ¿Está claro? Vale. Ya tengo entonces el factor de potencia. Ahora voy a calcular cuánto vale la lectura del batímetro, ¿vale? La lectura del batímetro ya la podríamos saber. Es decir, la lectura del batímetro yo os digo que va a salir 1599,37. Pero si queréis vamos a echar las cuentas. Es decir, recordad, la lectura del batímetro es el producto de U sub G, la tensión que ve el batímetro es U sub G, por I sub G, por el coseno del ángulo que forman U sub G y sub G, ¿verdad? Vale. ¿Cuánto vale U sub G? 259,11. ¿Cuánto vale I sub G? 8,14. Por el coseno ¿de qué ángulo? ¿Por el coseno de qué ángulo? ¿Qué desfase hay entre U sub G y sub G? 40,68, ¿no? 40,68. ¿Vale? Grados. 40,68, no 40,78, ¿vale? De manera que el batímetro, si echáis esas cuentas, 259,11, 8,14 por, y ahora ponemos 40,68 y le sacamos un coseno y multiplicamos, pues sale 1599 vatios. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda? Os dejo como ejercicio, ¿vale? Que calculéis esta I sub G, ¿vale? Pero en vez de trabajar con potencia, ¿vale? Trabajéis con intensidades. Es decir, la intensidad de esta I1, que sabéis cuánto vale, que en este caso vale 10 amperios, ponerle el desfase. El desfase os digo yo, el desfase es el arco coseno de 0,6. 0,6 sacáis el arco coseno y son 53,13. Entonces, esta I sub 1 con gorro, si ponéis como origen de referencia esta U con gorro, ¿vale? Entonces esta I1 con gorro será 10 menos 53,13, ¿vale? Si colocáis esta U con gorro como origen de fases, esta I sub C será la intensidad que salga, que será la intensidad 250 partido por 100, ¿vale? 2,5 y el desfase será 90 grados, ¿vale? Sumáis esta intensidad con esta intensidad con sus fasores correspondientes y sacáis la I sub G, ¿vale? ¿Cómo sabía antes de calcular lo que iba a dar, Alfonso? ¿El qué? ¿Aquí? ¿El batímetro? Claro, el batímetro que mide potencia activa de lo que está conectado detrás, ¿no? ¿Vale? Entonces, fíjate, lo voy a poner aquí, ¿vale? Voy a pintar aquí el circuito. Yo tengo este batímetro aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que lo que tengo conectado en realidad es equivalente a una carga que me consume P total y Q total. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿no? Pues ya está. Si el batímetro conectado de esta manera mide U por I por coseno del ángulo que forma la U y la I y tengo una carga aquí, el desfase que existe entre la U y la I obviamente es el desfase de la carga, con lo cual en realidad este batímetro me está midiendo la potencia activa de lo que está detrás conectado, ¿verdad? Y la potencia activa de lo que está ahí conectado es 1599, por tanto el resultado del batímetro tiene que ser 1599 necesariamente, ¿vale? Moisés, no entiendo la pregunta, ¿por qué mide activa? Supongo que la has entendido ya, ¿no? Moisés. Ah, vale, que no era pregunta, vale, que era afirmación, ¿no? Vale, perfecto. ¿Ha quedado claro? ¿Factor de potencia de negación porque la Q es positiva? Sí. Sí, Cristino, sí. Porque la Q es positiva. Es decir, vamos a ver, lo del carácter inductivo capacitivo del factor de potencia no es una cosa que tú cuando llegues aquí, y lo digo no para Cristino, lo digo para todos, ¿vale? No es cuando llegues a este problema y empecéis a adivinar. Aquí no se trata de adivinar, se trata de coger el hilo argumental del problema, ¿vale? Entonces, si tengo una carga inductiva y veo que esta carga es la única capacitiva que hay, pero esta carga capacitiva, fijaos, que es de 625 bar y la carga 1 son 2000, pues está claro que sigue pesando más el poder inductivo que el capacitivo, ¿vale? Por tanto, netamente, ¿vale? Todo esto de aquí, todo lo que estoy señalando aquí es carácter inductivo, es decir, sigue absorbiendo potencia reactiva, por tanto es inductivo, ¿vale? Ese es el razonamiento que tenéis que seguir, ¿vale? Obviamente, si estáis utilizando los criterios de signo apropiadamente, cuando salga de aquí, como la Q es mayor que 0 y sale mayor que 0, pues está claro que es de carácter inductivo, es decir, esa carga está absorbiendo potencia reactiva, ¿vale? ¿Está claro? Esto es positivo y esto es positivo porque estamos utilizando el criterio de referencia pasivo, dicho sea de paso también, ¿vale? ¿Ha quedado claro, Cristino? Vale, más dudas. Venga, preguntar. Venga, preguntar. ¿Qué te pasa, Julián, con Cristino? ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? ¿No? Vale. Venga, vamos al siguiente. Quedando hacer 18, otros 4 problemas, ¿vale? Si queréis, hacemos un descansillo de 2 minutos, 3 minutos, ¿vale? 2 minutos, 3 minutos y volvemos. ¿Parece? Vale, 2 minutos, son 25, hay 27, volvemos, ¿eh?